se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Amantísimo Señor, Padre, inmerecedores muchos de nuestras siempre, Padre Celestial, de levantar nuestra voz y decirle a Jesús. Entre miles de defectos y consecuencias, nuestro carácter es probado, Señor Jesús. Hoy pedimos que seamos pulidos completamente. Hoy, Señor Jesús, que vamos a tocar este tema y viene pasando esto, Padre Celestial, parte de la prueba que nos haces ver, porque tu carácter era un carácter, Señor Jesús, inmovible. Y nosotros, por mínimas circunstancias, nos movemos de un lado al otro, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, realmente a mantenernos firmes completamente en el creer, en el saber que tú tomas la voluntad, el control de todo, Señor. De lo más mínimo, del clavo que se cae de nuestra mesa, Señor Jesús, de la uña que se quiebra, de todo, Señor, aquello tan mínimo que para nosotros, con los seres humanos, a veces se vuelve tan grande, tan inmenso, Señor Jesús, porque no sabemos o no nos damos cuenta, Señor Jesús, muchas veces de que debemos levantar nuestra mirada hacia ti. Padre, te pido que tomes el control por completo de la cadena, de lo que se vaya a hablar, de que si se está cortando, de que si se cae, Señor, cada uno de nosotros, los que está dirigiendo, los que está escuchando, tenga la paciencia y la capacidad, Señor, de poder entrar nuevamente. Que si hay que iniciar tantas veces, Señor Jesús, podamos hacerlo, porque tú tienes un propósito para todo. Tú nada lo permites, Señor Jesús, si no es con un propósito en nuestras vidas. Padre Celestial, aunque es muy fácil decirlo en oración, realmente cuando pasamos por la prueba no es tan fácil, Dios mío. Pero te pedimos hoy que tu vida sea reflejo para nosotros. Ese texto bíblico donde nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Padre. Que podamos realmente vivirlo en cada uno de nosotros, que podamos entenderlo, que podamos entender, Señor Jesús, que nuestra mirada debe estar levantada hacia ti en todo momento, en todo instante, cuando la lágrima vaya a caer, cuando la risa vaya a salir, Señor Jesús, cuando nuestras piernas toquen el suelo, Padre Celestial, cuando nuestra mente sienta que ya no puede más, cuando nuestra mirada, nuestro corazón sienta que todo se acaba, Señor Jesús. Ayúdanos a entender que tú tienes el control. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, que cada circunstancia que pasa en nuestras vidas, tan duramente como la que vive Venezuela, o tan pequeño, Señor Jesús, como que una cadena se caiga, tú tienes el control, Señor Jesús. Padre Celestial, nuestros corazones deben ser quebrantados, nuestros corazones deben ser, Señor Jesús, pasados por el alfarero. Duele mucho, Padre Celestial. Somos conscientes y sé que tú sabes, Señor Jesús, cuánto nos duele. Pero, Padre Celestial, tú nada lo permites si no es con un propósito. Eres un Dios de promesa, de amor, de justicia, Señor Jesús. ¿A quién iremos sino a ti? Padre Celestial, por favor, ayúdanos a extender nuestras manos, a que tú las puedas tomar. Y que nosotros sepamos que cuando tú tomas nuestra mano no la sueltas, aunque así parezca. Señor y mi Dios, gracias por permitirnos hablarte. Gracias por permitirnos dialogar contigo.
Ahora vamos a ir a escudriñar tu palabra, a escudriñar, Señor Jesús, el mensaje que le dejaste a tu hermana, a tu sierva Elena, Señor Jesús, para que podamos entender qué es realmente, Señor, lo que pides y lo que deseas de nosotros. Porque tu pueblo hoy día perece por falta, Señor Jesús, de un conocimiento, de una formación, de un carácter. Eso es lo que nos falta, Señor Jesús, y somos conscientes. Yo soy consciente de que me falta mucho, Señor, pero soy consciente de que vas a mi lado y que mientras estés a mi lado, Señor Jesús, nada me faltará. Padre Celestial, todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, el panel de hoy muy bonito. Creo que es para mí. Es bonito cuando el Señor te regala un tema y sientes que lo vas a dar, y cuando lo estás dando tú dices, pero me estás hablando a mí, no es a los demás, es a mí. Qué bonito que es eso. El Señor es a nosotros quien nos responde definitivamente y bueno, parte de lo que el Señor nos ha dado como respuesta debemos darlo a los demás. Le doy la bienvenida a Santi, al hermano Mario y a la hermana Erika que nos acompañan el día de hoy. ¿Se encuentran conmigo? Aquí estoy, desde España. Gracias, Santi, gracias. Erika, ¿estás ahí? Sí, hermana Mónica, aquí estamos mi papá y yo. Feliz sábado, bendiciones a todos. Amén, amén. Bueno, feliz santo sábado, gocémonos y regocijémonos en este sábado de descanso, de deleite, lo que decía la hermana Norma. El Señor nos ha dado para descansar, ¿verdad? Dormir en las noches, pero nos ha dado un día de reposo, descanso del diario vivir. Entonces regocijémonos en este día. Hermanos, el tema del día de hoy que Dios nos ha permitido traerles a ustedes y a nuestras vidas es ¿cuál fue el carácter de Jesús en la tierra? ¿Y cómo debe ser mi verdadero carácter? Les hablaba del texto bíblico que me cuesta mucho memorizar, pero ese texto bíblico lo tengo muy claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y entonces diríamos, si no por Él, solo por una comunión que vivimos. Y sí, pero parte de la comunión que nosotros vivimos nos trae un resultado. ¿Cuál es el resultado? El carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la verdad que Él nos trajo? ¿Cuál es el camino que Él nos muestra? ¿Cuál es la vida que Él nos va a regalar? Bueno, dice que ya no va a haber lágrimas ni dolor. Esa es una vida que Él nos regala. ¿Cuántos de nosotros no deseamos esa vida? Ahora, ¿cuál es su verdad? La verdad de Él es un escrito está. ¿Dónde podemos ir a buscarlo? En su palabra. En su palabra está toda su verdad. Pero ¿cuál es su camino? El camino de Él es un carácter formado en nosotros, en el cual somos capaces de caminar al lado de Él y seguir la senda que Él siguió. En el WhatsApp del panel me llamaba la atención porque hablaban que muchos se nos ha mostrado, se nos ha enseñado que hasta el final vamos a ir pecando. Y realmente siempre lo he creído y he creído que, aún sin estudiarlos, yo he creído que si a Mónica la hubieran, voy a decir algo que no sé si a muchos les guste como lo voy a decir, pero siempre he creído que si a Mónica la hubiera salvado el Señor con el carácter que Mónica tenía y todavía aún tiene, yo digo, Señor, si a mí me salvas así, yo creo que Satanás te va a reclamar y va a pedirte que lo salves a él, porque eres un Dios justo. Y realmente, si Dios es justo, con mi forma de ser el día de hoy, creo que me falta mucho pulimiento. Proseguimos a una meta y Él conoce nuestro corazón, por eso es nuestro juez defensor, nuestro abogado por excelencia. Pero realmente nuestros caracteres deben ser modificados
aún escrito está completo. Completo, hermanos. Y muchos en nuestro carácter como que avanzamos un poquito y retrocedemos y volvemos, pero ese no es el camino de Cristo. El camino de Cristo siempre fue hacia adelante, en una comunión constante con su Padre. Vamos a leer el camino a Cristo y dice así: la fuente de regocijo y felicidad. Los hijos de Dios, disculpen, los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. De la manera que tú me enviaste a mí al mundo, decía Jesús, así también yo los he enviado a ellos al mundo. Yo en ellos y tú en mí, para que conozcas el mundo que tú me enviaste. El apóstol Pablo dice a los discípulos del Señor: soy manifiestamente una epístola de Cristo, conocida y leída de todos los hombres. Miren, hermanos, me detengo acá porque es muy fuerte. Porque cuando yo me veo que estoy guiando tal vez a una persona a Cristo y le hablo de Cristo, pero en mi hablar y mi andar no hay una línea clara, la persona se confunde. Porque el Señor en su hablar y en su andar siempre fue una línea directa. No había ninguna desviación, pero nosotros nos desviamos por nuestro yo. Y dice, en cada uno de sus hijos el Señor Jesús envía una carta al mundo. Qué hermoso esto. Ojalá seamos cartas de verdad que puedan ser leídas. Si sois discípulo de Cristo, Él envía en vosotros una carta a la familia, a la aldea, a la calle donde vives. Jesús, que mora en vosotros, quiere hablar a los corazones que no le conocen, tal vez no lean la Biblia, ni oyen la voz que les habla en sus páginas. No ven el amor de Dios en su conocer algo de su bondad y sean ganados para amarle y servirle. Los cristianos son como portaluces en el camino al cielo. Tienen que reflejar sobre el mundo la luz de Cristo que brilla sobre ellos. Su vida, su carácter deben ser tales que por ellos adquieran otros una idea justa, repito, de Cristo y de su servicio. Si representamos verdaderamente a Cristo, haremos que su servicio parezca atractivo, como lo es en realidad. Los cristianos que llenan su alma de amargura, tristeza, murmuraciones y quejas, están representando ante otros falsamente a Dios y la vida cristiana. Dan la impresión de que Dios no se complace en que sus hijos sean felices. Y esto da falso testimonio contra nuestro Padre Celestial. En Testimonios Selectos, tomo 4, dice el carácter de Dios revelado en Cristo. Dijo el Salvador: esta empeoró en la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Y Dios declaró que el profeta no se alabe, el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiera de alabar en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Repito, 3 cosas importantes hace: misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nadie sin ayuda divina puede alcanzar este conocimiento de Dios. El apóstol dice que a los mundanos no les pareció tener a Dios en su noticia. Cristo
en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Jesús declaró a sus discípulos: nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino al Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En aquella última oración que hizo en favor de quienes le seguían, antes de entrar en las sombras de el Getsemaní, el Salvador alzó sus ojos al cielo, llenó de compasión por la ignorancia de los hombres y dijo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Desde el principio fue el plan estudiado de Satanás, inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de que pudiese someterlos. Por eso trató de presentar falsamente el carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de Él. Les presento al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal mismo, arbitrario, severo, inexorable, a fin de que le temiesen, rehuyesen y hasta odiasen. Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado, que desechasen a Dios de su conocimiento. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el mal. Imbuiría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos de su voluntad. Fue falsificando el carácter de Dios y excitando la desconfianza en Él, como Satanás indujo a Eva a transgredir. Por el pecado, la mente de nuestros primeros padres se oscureció y su naturaleza se degradó, y su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y corazón, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Hermanos, voy a hacer una pregunta a los hermanos. Voy a pedir a cada uno de ellos que me dé muy puntualmente un ejemplo en la Biblia donde vean manifestado el carácter del Señor. Primeramente, esa es la pregunta que quiero, o eso es lo que quiero que me den. Un ejemplo en la Biblia donde ellos ven manifestado el carácter de Dios. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque hoy día si hablas con un ateo, el ateo se ha hecho ateo no por lo que ha estudiado, no por lo que ha investigado, sino por lo que ha visto en los falsos cristianos. Porque no somos manifiesto de un carácter tan divino como es el de carácter del Señor. Nos movemos de un lado al otro, como el viento viene y va, así somos. Entonces, de lo que aquel que medio creía ve al cristiano, se echa para atrás. Lamentablemente, hoy día el hombre pone primero la mirada en el hombre para después ponerla en el Señor. Porque aquí nos decía la hermana Elena que ellos nos van a ver, vamos a hacer esa luz que los lleve a la luz eterna. Entonces, quiero preguntarles, Santi, dame un ejemplo de una historia que hayas leído en la Biblia, de algo que el Señor haya hecho cuando estuvo aquí en la tierra, que a ti te muestre cuál es el carácter de Él. Dame ese ejemplo. Bueno, en primer lugar, Mónica, quiero saludar. Algunas veces lo olvido. Buenos días ahí en los países norte y sudamericanos. Buenas tardes desde España. Sí, Mónica, para mí
No te puedo dar una cita exacta, pero está reflejada en los 4 evangelios, no sé en qué lugar exactamente, pero a mí la actitud de Cristo que más me mostró, que más me impactó y me impresionó, se repite en los 4 evangelios. Fue su actitud en el momento en que fue presentado ante Caifás, ante Pilatos. Estamos muy habituados a verlo como algo normal. Cristo fue increpado, Cristo fue acusado y él no respondió. Pero no tenemos en cuenta un dato que para mí es vital. Cristo era hombre, pero no era un hombre común, porque Cristo era el Hijo de Dios y él venía de reinar en el universo, sobre el universo, con su Padre. Cristo en esos momentos era también el Rey de Reyes, y el Rey de Reyes estaba siendo expuesto ante una plebe enfebrecida, gritante, insultante. ¿Y qué actividad tuvo él? ¿Cómo actuó? ¿Cómo reaccionó? Para mí es el mayor ejemplo, aparte de otros muchísimos del carácter de Cristo, maravillosos, su enorme humildad. Cómo él bajó sus ojos, cómo él, que simplemente chasqueando los dedos podría haber destruido a toda aquella plebe que gritaba y le insultaba: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Cómo, siendo el Rey de Reyes, calló su boca, soportó la sangre corriendo por su rostro y no protestó. Para mí, querida Mónica, queridos hermanos, esa fue la actitud más impactante de Cristo. Si tenemos en cuenta, repito, que estamos hablando del Rey del universo, del Creador, no solo de este mundo, sino del universo entero. Para mí ese es el ejemplo más grande a imitar, porque si logramos imitar su humildad, habremos dado un paso de gigante para que el resto de su carácter se pueda reflejar en nosotros. Adelante. Gracias, hermana Santi. Tiene mucha razón en el ejemplo que nos dio. Muy lindo ejemplo. Gracias, Santi. Por favor, hermana Erika. Sí, hermana Mónica. Yo voy a hablar acerca de Enoc. Enoc es alguien que en la Biblia dice que caminó con Dios por el resto de su vida. Y en el libro Patriarcas y Profetas dice que el andar Enoc con Dios no era un arrobamiento o ambición, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Él no se aisló de la gente, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo y padre, ora como amigo o ciudadano. Fue firme y constante siervo de Dios. No poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y reconocía constantemente la grandeza y perfección divina, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, tanto más profunda era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Aquí la hermana White amplifica diciendo que cuando Enoc tuvo a su hijo, a su primogénito, fue una manera en que él entendía, él llegó a comprender un poquito de lo que era el amor
que Dios no tiene hacia sus hijos cuando se le fue concedido este hijo. Él pudo aprender acerca de este amor. Dice que los ángeles santos le revelaron a Enoc su propósito de destruir el diluvio, y ellos también les trajeron el plan de redención. Enoc estaba preocupado por esto, por los muertos que iba a ocasionar todo esto, y él le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo, y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo, y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio la corrupción que el mundo habría en el mundo cuando Cristo viniera por segunda vez, y habría una generación presumida, jactanciosa y empecinada, que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo, pisoteando la ley y despreciando la redención. Vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia, e hizo saber al pueblo de lo que Dios le había revelado. Los que temían al Señor buscaban a ese hombre santo para compartir su instrucción y sus oraciones. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de su advertencia. Y aquí podemos ver a un hombre que tenía el carácter de Cristo, a un hombre que caminó con Dios por toda su vida, y cómo él, a pesar de que fue al principio del tiempo, Dios ya tenía ese plan y le dio esa visión de que mandaría a su Hijo Jesús para que pudiera llevar a cabo el plan de redención. Y que nosotros podamos aprender de Enoc y leer más acerca de esta historia en Patriarcas y Profetas, donde antes no había una Biblia en la cual podían leer, pero sí tenían esa conexión con Dios a través de la oración y a través de la comunión con Él. También podemos ver que no se apartó de lo que era por ejemplo, de lo que las personas que le rodeaban, sino que él hablaba de Cristo, pero nunca contaminándose de lo que ellos, de la mundanalidad que ellos tenían. Y así es como nosotros debemos de reflejar el amor de Cristo. Así es como Jesús lo hizo cuando Él estuvo en esta tierra. Y eso es algo importante que nosotros debemos de tener en nuestra mente y nuestro corazón. Aprender y reflexionar cómo estos personajes lo hicieron para llegar a esta comunión con Dios. Erika. Sí, hermana Mónica. Muchísimas gracias por tu comentario. Realmente sí, el hermano Enoc es una muestra muy clara del carácter del Señor. Erika, te voy a pedir si tiene alguien al teléfono y si le pueden poner silencio, gracias. Ok, Erika, ahora te quiero hacer una pregunta. Sí, hermana Mónica. Directamente tú como joven, yo te digo que me muestres una acción que Jesús haya realizado que tú consideres que te muestra cómo debes ser tú. ¿Cuál sería? Erika, ¿estás ahí? Sí, hermana. La pregunta es que... ¿Me puede repetir la pregunta, perdón?
Una acción que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hubiera realizado, que te muestre algo del carácter de Él que tú quieres imitar. Algo que Él hizo que tú digas, yo quiero eso, o ese carácter, o esa forma de reaccionar de Jesús, yo lo quiero para mí, yo quiero imitarlo. Bueno, de Jesús, pues lo que se me viene a la mente es de que, por ejemplo, yo estoy muy interesada en el área de salud y cómo Jesús hizo su obra siendo pues ese médico misionero. Y por ejemplo, cuando él llegaba con los enfermos, él específicamente la historia en el que él puso sobre los ojos del ciego ese barro, la verdad es de que él el barro, él sabía que el barro en sí no tenía la capacidad de sanarlo, sino que era la fe que esa persona tenía de que él iba a sanarse, y la paciencia también que él tuvo con esos enfermos, con los leprosos que vinieron, los 10 leprosos. Vemos también ahí que sanó a los 10 leprosos, pero esos 10 leprosos nomás uno regresó para agradecerle, y con eso él bastó, eso fue suficiente para él, que solo uno viniera y le agradeciera por ser sanado. Y así también nosotros, por ejemplo, en esta obra que pues con la ayuda de Dios quiero hacer, es de que en mí no haya ningún afán, ningún amor a sí misma, o de que yo me dé la sabiduría o me vanaglorie, sino que yo pueda ayudar a cualquiera. Y yo sé que las personas no son perfectas, yo sé que todos estamos luchando, y que tan siquiera que yo pueda ayudar a una persona, y eso va a bastar para que esa persona pueda regresar a los pies de Cristo y pueda confiar en Él. Y también algo más es, por ejemplo, no es Jesús, pero es el Juan el Bautista. Cuando él se encontraba solo en la cárcel, él había cumplido su misión, él sabía que pues él había abierto el camino para Jesús, y él se encontraba solo en esa cárcel. Sus amigos, pues sus discípulos que él tenía, le habían dicho, ¿estás seguro que él es Jesús, o por qué él no viene a sacarte? Pero Juan el Bautista, a pesar de que Satanás quería tentarlo en dudar el poder de Jesús, él estaba seguro, aún estando solo. Y es algo que yo quisiera también que yo pudiera sentirlo y yo pudiera comprender y vivirlo, de que a pesar de que a lo mejor no tenga pues compañeros de mi misma edad, o por ejemplo mis amistades pasadas no me hablen igual, o llegue a sentirme como sola físicamente, no espiritualmente, que yo me mantenga firme y que yo pueda tener esa convicción de que Jesús va a darme esa recompensa que es la vida eterna, y que yo y que me pueda ayudar en esos dos aspectos, en lo de la soledad, porque al ser joven la soledad es algo muy feo y que muchos hemos llegado a sentir, pero con la ayuda de Dios nunca estamos solos, porque Él siempre nos da a nuestros amigos en Cristo y a Él mismo. Amén, amén, Erika, muchísimas gracias. Hermana Santi, acabo de encontrar testimonios, tomo 4, y con respecto a lo que usted decía, dice, un carácter verdaderamente noble no se rebaja ante las falsas acusaciones de sus enemigos, lo que el Señor hizo. Hermano Mario, es su tiempo, por favor, si nos da un ejemplo de algo que Jesús haya hecho en su vida y sea imitar de nosotros en su carácter. Feliz sábado para todos, hermanos. Algún pasaje de la Biblia que me haya enseñado mucho del carácter de Dios es el que se encuentra en Juan
3:1 en adelante. Y se los parafraseo rápidamente. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, porque él quiere saber más, y la forma en que Jesús lo recibe, la forma en que Jesús le da a Nicodemo lo que él andaba buscando, a mí se me hace algo que me ha impactado mucho en mi vida, porque muchas veces nosotros llegamos a no recibir a la gente. Cuando la gente viene a nosotros y nos pregunta, nosotros muchas veces tenemos el conocimiento, pero nos da pena porque la persona que nos viene a preguntar tiene una posición más elevada que nosotros, porque probablemente ha estudiado un poco más, porque probablemente ha estado mucho más tiempo en la iglesia, y cuando se acerca a nosotros, nos da temor, nos da miedo el poder contestar, porque probablemente no sea lo correcto. Cuando vemos aquí en este pasaje de la Biblia, Jesús lo alienta en lo que él anda buscando, le da la respuesta que él anda buscando, y lo hace de una manera detallada. Aunque él al principio, cuando se le dice que él tiene que morir de nuevo, y la pregunta de él inmediata es: ¿cómo puedo yo hacer eso? Jesús vuelve con amor, le vuelve a comentar de otra manera que él lo pudiera entender, y no solamente se queda viendo como lo haríamos muchos, como diciendo: pues si ya te expliqué, ¿por qué me vuelves a preguntar lo mismo? Está claro. Entonces, y más adelante él le vuelve a decir: te digo estas cosas que son de la tierra, porque si te comento lo que es celestial, pues no lo vas a entender, pero sí te lo puedo enseñar de esta manera. Ese tiempo que se toma el Señor para poderle explicar a este hombre que tenía un puesto elevado en el pueblo de Israel, como parte del Sanedrín, y que él llega buscando una verdad, eso me ha impactado muchísimo. Y lo segundo que me ha impactado muchísimo, lo podemos encontrar en Juan 2 en adelante, 1 en adelante. Y hay mucha gente que pudiera tomar la contestación que tiene Jesús con respecto cuando María se acerca a él y le dice que se ha acabado el vino. Muchas personas podían tomar esa contestación como una contestación fuera de lugar, una contestación dura hacia su madre. Pero en esa contestación, hermanos, hay una convicción de lo que él tenía que hacer, una convicción de lo que había venido a hacer a este mundo, y que no importara que fuera su madre la que le pidiera, y él tenía tenía algo que seguir, tenía algo que cumplir. Y esa convicción me ha llenado a mí para tener convicción de lo que creo y del cómo me debo de comportar, ya sea con el mundo, con mis familiares, y de ser necesario con mi madre. ¿Por qué? Porque él fue enviado a hacer una obra, así como yo creo que he sido traído hasta aquí para hacer una obra, y lo tengo que hacer, no importa lo que se me diga. Yo tengo que hacerla porque he sido mandado a hacerla. Que Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Mario. Muchísimas gracias, y muy cierto lo que nos han traído. Ahora, hermanos, vamos ahora sí a la pregunta. ¿Cuál es realmente? Porque hemos visto ejemplos que el Señor nos ha dado sobre
En su vida, en su palabra, está escrita toda la verdad. Todo su carácter está ahí. ¿Cuál fue el carácter de Jesús en la tierra? ¿Y cómo debe ser mi verdadero carácter? Quiero que seamos muy puntuales, que aunque digamos muchas cosas, lo llevemos a puntos claros. ¿Cuál es mi carácter? Mi carácter debe ser egoísta, mi carácter tiene que tener orgullo, mi carácter debe ser dócil para con todo, mi carácter no puede responder. ¿Cómo debe ser mi carácter? Quiero que seamos puntuales en esto. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo fue el carácter de Jesús en la tierra? Ya dimos diferentes ejemplos, pero ¿cómo debe ser mi verdadero carácter? Comenzamos con la hermana Erika. Hermana Mónica, sí, ¿cómo debe ser mi carácter? Bueno, si vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, al 5 al 8, y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este versículo es algo que una vez lo leí y siempre me acuerdo de él, y algo que creo que es muy importante, porque aquí habla de las características de que nos van a ayudar a poder llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice: no os dejará estar ociosos ni estériles, sino que cuando nosotros tenemos todas esas cosas, estamos creciendo, nosotros vamos a poder llegar a esta santidad. Y no debemos pensar que tenemos que esperar hasta que hayamos perfeccionado una gracia antes de cultivar otra. Deben de crecer juntas, debemos alimentarlas continuamente por la fuente del amor. Cada día que nosotros vivamos podemos estar perfeccionando estos benditos atributos y plenamente revelados en el carácter de Cristo. Cuando nosotros hagamos todo eso, nosotros vamos a infundir luz, amor, paz y gozo en vuestros hogares. Y no significa que pues nosotros, cuando hayamos obtenido esto, ya terminó nuestra tarea, sino que nosotros siempre tenemos que estar creciendo en ello, y va a haber dificultades, porque aquí en lo que es el mensaje para los jóvenes, dice que la pureza no depende de las circunstancias. Por ejemplo, podemos ver la vida de Jesús, que vivió 30 años en Nazaret, lugar de cual muchos consideraban una maravilla que saliese algo bueno. Es un reproche para los jóvenes que piensan que su carácter religioso debe conformarse a las circunstancias. Si el ambiente de los jóvenes es desagradable y positivamente malo, muchos hacen de esto una excusa para no perfeccionar un carácter cristiano. El ejemplo de Cristo sería un reproche para la idea de que sus seguidores han de depender del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir vidas sin culpas. Cristo les enseñaría que su fidelidad haría honorable cualquier puesto, por humilde que sea, al cual los haya llamado la providencia de Dios. Y también leí también que cada momento vamos a estar en pruebas. Dios nos va a probar y va a haber dificultades, y por eso es de que nosotros debemos de crecer en estas cualidades en las cuales yo les leí en Segunda de Pedro 5 al 8, porque la vida que pues nosotros vivimos
va a haber muchas pruebas, y a causa de estas pruebas vamos a ver si estas cualidades, este carácter de Cristo va a crecer o vamos a dejar que se deteriore. Así que, hermanos, siempre estemos luchando para tener el carácter de Cristo y orando para que el Espíritu Santo nos ayude a guiarnos, porque otra cosa muy importante es que el Espíritu Santo, si nosotros le dejamos entrar, Él va a hacer esa obra en nosotros, porque nosotros no vamos a poder solos, nosotros no vamos a poder tener ese carácter divino que nosotros se nos ha pedido se nos ha pedido por Cristo que tengamos para que seamos llevados al cielo, porque lo único que vamos a llevar al cielo es ese carácter, y si nosotros en esta tierra no aprendemos a tener ese carácter, no vamos a poder ir al cielo, hermanos. Por más que hayamos hecho obras o predicado o ido al campo, si nosotros no tenemos el carácter de Cristo, hermanos, el cielo no va a ser un lugar para nosotros. Y por eso luchemos para que cada día podamos crecer en fe, en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, en piedad, en afecto fraternal y en el amor de Cristo. Erika, amén, amén, Erika. Ok, es muy importante. Ahora quiero que vayas pensando, Erika, para la siguiente pregunta, cosas muy puntuales que notaste en el carácter del Señor, que nosotros los cristianos debemos de tener. Por ejemplo, su amor, su humildad. Nos hablabas ahora algo muy bonito, porque es cuando Él ayuda a los demás, aun yo creo que Él nunca ayudó a nadie esperando una respuesta de agradecimiento. Se le daba, pero lo que venía de Él venía del Padre. Entonces, esas partes que tú nos dijiste, quiero que los pensemos para la siguiente pregunta. Hermano Mario, es su tiempo. Hermano Mario, ¿está ahí? ¿Me escucha, hermana? Sí, en este momento sí, hermano Mario, gracias. Si vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Estaba yo escuchando en la semana y estábamos platicando con mi esposa acerca del por qué hemos salido de la ciudad. Y hermanos, el salir de la ciudad no es porque tengamos que prepararnos para... el punto principal no es venir y preparar las camas donde vamos a cultivar lo que vamos a comer en los tiempos cuando haya necesidad. Esa es una parte, hermanos. Pero lo importante del salir de las ciudades es el poder buscar ese carácter semejante al de Jesús. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo puedo yo tener ese carácter en el campo? ¿Cómo es que yo puedo lograr ese carácter en el campo? Voy a tomar algunas de las adjetivos que acabo de decir, y por ejemplo les puedo decir la alegría. Uno aquí en el campo puede tener alegría cuando uno ve a sus hijos creciendo de una forma diferente. Eso nos crea una alegría como padres, el poder ver cómo ellos se desarrollan. Paz. Hermanos, cuando estás fuera de la ciudad, la paz que te rodea es inmensa, porque no hay ruido, no hay distracción, no hay tumultos,
no hay peleas, no hay preocupación, hay una paz inmensa fuera de la ciudad, hermanos. Paciencia. ¿Por qué paciencia, hermanos? Porque tenemos que tener paciencia. Cuando estamos sembrando, debemos tener paciencia de que esa semillita pueda germinar y de que esa semillita pueda darnos fruto. Debemos de ser pacientes con esas semillitas. Debemos de tener humildad, hermanos. El estar en el campo te da una humildad que muchas veces no puedes encontrar en la ciudad. Debes de ser humilde con las cosas que Dios te da. El estar en el campo te quita todos esos preceptos o conceptos incorrectos que te crean cuando vives en la ciudad. Llega al punto cuando vives en la ciudad que te dicen no te mojes con la lluvia porque te va a hacer daño. Hermanos, cuando tú estás en el campo tienes el afán de que la lluvia te moje, de que goces esa lluvia que el Señor te da, porque es refrescante, así como su palabra, hermanos. Y dominio propio, hermanos, porque muchas veces cuando estás trabajando en la tierra, viene el cansancio y vienen los pensamientos que dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué si yo podría estar bajo el techo, estoy aquí en el sol, haciendo un hoyo en la tierra para poder sembrar una planta? Te da el dominio propio de poder controlarte a ti mismo y poder reflexionar el por qué lo estás haciendo y cuál es el beneficio de ello y por qué Dios te tiene donde te tiene. Entonces, hermanos, el carácter que nosotros debemos de cultivar es del por qué nosotros debemos de salir de la ciudad al campo. Que Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Mario. Un punto sumamente importante porque la salida al campo definitivamente es como el pulimiento a nuestro carácter. No es que el campo no sé si lo entiendo mal, pero no es que el campo te cambia. El campo te pule de lo que el Señor ya ha venido realizando. ¿Cierto, hermano Mario? Amén, hermana. Así es, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermana Santi. Aquí estoy. ¿Cuál es el carácter que nosotros debemos tener? ¿Cómo debe ser mi verdadero carácter? Bueno, podría finalizar con una simple palabra. El carácter que yo debo tener es el de Cristo. Con eso ya podría finalizarlo. Pero realmente hay para hablar horas y horas y horas sobre este tema. Sabéis, queridos hermanos, cuando alguien quiere relacionarse con reyes terrenales, se prepara, se interesa, se informa cuál es el protocolo, cuándo se deben de inclinar, qué cosas deben de decir, qué cosas no deben de decir. En cambio, los cristianos nos tomamos muy a la ligera, la frase de somos hijos de Dios. Me gustaría que reflexionáramos un momento sobre el hecho de que alguien nos dijera, voy a referirme a los reyes españoles. Imaginemos que alguien nos dice, bueno, el rey de España ha decidido adoptarte como hija. Entonces, tal día, a tal hora te tienes que presentar ante él.
Yo me voy a informar rápidamente de cuál es la ropa correcta, cuáles son las frases adecuadas, cuáles serán mis gestos, cuándo debo hablar y cuándo debo callar. Eso se llama protocolo. En cambio, cuando tomamos conciencia de que hemos sido adoptados por el Rey de Reyes, por el que quita y pone reyes, porque si el Rey de España está ahí es porque Dios lo puso. Dios lo puede quitar en cualquier momento. El que pone y quita reyes ha decidido adoptarme. Y yo vivo alegremente, vistiendo como a mí se me antoja, comiendo con las manos, si me parece, diciendo palabras groseras, interrumpiendo a las autoridades. A nadie se le ocurriría que alguien llegue a palacio hablando vulgarmente. Tú, mira! Nadie se imagina a alguien en palacio hablando con esas formas. En cambio, muchas veces cuando hablamos ante Dios, cuando nos arrodillamos ante Él, frivolizamos y nos permitimos actitudes y nos permitimos palabras como si Dios fuera un coleguilla, un amiguete. Realmente somos conscientes de que nuestro carácter como hijos adoptivos de Dios no puede ser el carácter ni la actitud que observa el mundo en general. ¿Somos conscientes de eso? ¿Por qué, si tenemos que presentarnos ante un rey terrenal, pasamos tiempo eligiendo el traje, decidiendo las palabras, aprendiendo posturas, y cuando se trata del Rey de Reyes, nos lo tomamos tan a la ligera? Nuestro carácter, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo fue el de Jesucristo? ¿Alguna vez se le escuchó una palabrota? ¿Alguna vez se le vio una actitud egoísta? ¿Alguna vez pensó en sí mismo antes que en los demás? Yo me pregunto, Santi, ¿por qué tantas veces antepones tu yo a lo que le conviene a tu entorno? Eso fue lo que mi Cristo, lo que tu Cristo hizo. Sacrificó su yo que era divino. Lo anuló, lo anonadó, lo apartó y nos mostró una actitud de humildad, de obediencia. Ese texto que el hermano Mario ha citado, que yo no he anotado y ahora soy incapaz de repetir el lugar donde está, pero que todos conocemos. Esas características contra las que no hay ley. Eso fue lo que nuestro Jesucristo reflejó. Eso es lo que yo tengo que procurar cada día. Desde que me levanto por la mañana como primer acto de mi vida. Padre, anonada mi yo y hazme como tu hijo. Vacíame para que en este templo de tu espíritu, que es mi cuerpo, pueda morar tu hijo y yo pueda reflejar su carácter. ¿Qué carácter debemos reflejar? El de Cristo. No hay otro, Mónica. Amén, Adelante. amén, hermana Santi. Amén. Muchísimas gracias. Ok, hermana Erika, le realicé una pregunta. Porque es cierto lo que dice la hermana Santi, y esto es muy importante. Debemos reflejar el carácter de Cristo. Pero no sé si a ustedes le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que me dicen, bueno, debes reflejar el carácter de Cristo. Y entonces yo comienzo a leer la palabra de Dios y a entender, y la gente me dice muchas cosas de Cristo.
Pero a veces vagamos entre puntualmente, bueno, pero ¿cómo fue Cristo? Y saben que ese ha sido un estudio que yo siempre he pedido me realicen. Yo decía, cuando comencé, yo decía, lo primero que yo quiero saber y el primer estudio que yo quiero que me den es, ¿cómo fue Cristo? Porque yo entendía este texto bíblico que les vuelvo a citar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces yo decía, bueno, yo lo primero que quiero saber es cómo fue Cristo. Porque de ahí voy a determinar que voy a conocer al Padre. Yo necesito saber eso. Quiero que tratemos de ser muy puntuales en esto. ¿Cómo manifestó? Vemos ejemplos de cómo manifestó, como si le estuviéramos explicando a mi hijo Daniel, no sé la hermana Norma y el hermano Mario cómo le explican a Isabelita, pero yo cuando le explico a mi hijo Daniel una palabra muy complicada, tengo que buscar en mi mente un ejemplo, y yo digo, ok, este ejemplo va a ser que cada vez que le escuche esta palabra, logre enlazar el ejemplo. Y así va a saber qué significa esa palabra. O cuando él ha escuchado una palabra mala en la escuela, yo me quedo y busco el ejemplo y le digo, mira, esta palabra es mala por esto y esto es lo que quiere decir. Entonces le doy el ejemplo. Quiero que seamos muy puntuales en esto. Pero para que ahora respondan esas preguntas, voy a leer unos textos que he encontrado. En Testimonios, tomo 1, tomo 4, en diferentes testimonios viene y se los voy a leer. Nadie será lo que decía el hermano Mario, la hermana Erika y la hermana Santi. Quiero resumirlo en esto. Nadie será transportado al cielo mientras su corazón esté lleno de basura de la tierra. Todo defecto de carácter moral debe ser remediado previamente. Toda mancha eliminada por la sangre purificadora de Cristo. Testimonios, tomo 1. Un único rasgo de carácter desmoralizador revela en palabras o acciones y dejará su influencia para el mal. Y si no se vence, permítanme que me corrí un poquito, dice, y si no se vence, subvertirá todas las virtudes. Si deseáis alcanzar la perfección del carácter, debéis vigilar el pensamiento y la acción. Testimonios, tomo 4. Cada persona es arquitecta de su propio carácter. Un mal rasgo de carácter neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Increíble, hermanos. Un solo rasgo de carácter. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo, estima propia, amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración, descontento, amargura, maledencia, mentira, engaño, calumnia, Cristo no está morando en vuestros corazones. Y es evidente que tenéis la mente y el carácter de Satanás, no es el de Cristo Jesús, que es manso y humilde de corazón. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acarician en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestéis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora, hermanos, ahora. Ningún carácter puede ser completo sin prueba y sufrimiento. Esto es muy importante. Sin prueba y sin sufrimiento no hay transformación de carácter. No es fuera de la prueba, sino en medio de ella, donde se desarrolla el carácter cristiano. Expuesto a las contrariedades y a la oposición, los seguidores de Cristo son inducidos a ejercer mayor vigilancia y a orar más fervientemente al poderoso auxiliador. Las duras pruebas soportadas por la gracia de Dios desarrollan paciencia, vigilancia, fortaleza profunda
y permanente confianza de Dios. Este es el triunfo de la fe cristiana que habilita a sus seguidores a sufrir y a ser fuertes y a someterse así, a conquistar y a ser muertos todo el día, sin embargo vivir y a soportar la cruz y así ganar la corona de gloria. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en él. Somos testimonio de un Cristo. Muchos en el tiempo de prueba que se acerca se convierten en apóstatas a menos que desechen su orgullo, confianza propia y a menos que pasen por una total transformación del carácter. Entonces, hermanos, le pregunto ahora a la hermana Erika, por favor, ¿me puede dar puntualmente ejemplos de cómo el Señor desarrolló el amor, la humildad, la obediencia? ¿Qué hizo Él? ¿Cómo lo logró para lograr mantenerse en ese estado, Erika? Sí, hermana Mónica, ¿cómo lo logró él? Bueno, entendemos que pues Jesús, cuando él estaba en esta tierra, él oró a su Padre, él tenía esa comunicación siempre con él, las 24 horas del día, las 24 horas del día, 7 días a la semana, él estaba en comunión con su Padre. Y una de las características es la obediencia. Si vamos a Lucas 2:51, dice, Lucas 2:51, disculpen, Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Aquí dice que Jesús descendió vino a Nazaret con sus padres y estaba sujeto a ellos. Jesús obedeció a sus simples padres humanos y al hacerlo dignificó la dinámica relacional cotidiana más básica y duradera. En nuestra era moderna, enseñado a despreciar las ideas de sumisión y obediencia, y más como jóvenes a nuestros padres, el mismo Hijo de Dios nos enseña, el mismo Hijo de Dios, que es digno de adoración y alabanza ilimitadas, destruye todo eso que hoy en día se nos enseña de que, si ya tengo 18 años, ya soy libre de mis padres y yo puedo hacer lo que yo quiera, porque él mismo se sujetó a sus padres, a José y María, que eran sus padres en esta tierra. Pero su sumisión a sus padres tenía límites. Su Padre en el cielo fue el único receptor de su lealtad absoluta. Incluso cuando su padre y su madre en la tierra recibieron su respeto real y su respeto hacia ellos. Podemos ver un poquito de tensión cuando vemos a María, que Jesús se apartó porque fue al templo a hablar acerca de su Padre. Y sus padres no entendían en ese momento por qué Jesús había hecho eso. Pero él ahí enseña de que ante todo su absoluta lealtad era con su Padre. Él era sumiso a él y la obediencia era él ante todo. Y podemos ver que la sumisión máxima fue a Dios y su segunda sumisión a José y María. Porque así como decimos, el quinto mandamiento, si no estoy equivocada, o el cuarto, dice que el quinto dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es algo que tenemos que hacer y que Jesús hizo en esta tierra, obedeciéndole a su Padre Dios y a sus padres. Él enseñó la humildad. Podemos ver en unos versículos que voy a leer, dice, él decía, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad.
No recibo gloria de los hombres, no he venido a hacer mi propia voluntad. Mi enseñanza no es mía, no he venido de mí mismo, no hago nada de mí mismo, no he venido de mí mismo, sino que me envió. No busco mi propia gloria. Y aquí vemos en todos estos versículos que su vida era total abnegación. La sumisión absoluta y dependencia de la voluntad del Padre se encontró que Cristo era de perfecta paz y alegría. No perdió nada a dar todo a Dios. Dios honró su confianza e hizo todo por él. Y debido a que se encontró con la posibilidad de humillarse ante los hombres y ser el siervo de todos, su humildad era simplemente la entrega de sí misma a Dios para permitirle que hiciera ante él lo que él quisiera, lo que los hombres alrededor le podían hacer, pero no porque los hombres a lo mejor le demostraban un desprecio. Él aún así se mantuvo humilde y con amor, porque él tenía el amor de Cristo dentro de él, que fue que posible hacer esto. Y bueno, lo final, cómo demostró amor Cristo, podemos verlo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios que tuvo es de dar a su propio Hijo a este mundo de pecadores. Él dejó que Él cargara los pecados y las consecuencias de esos pecados que todos los de este mundo tendríamos si nosotros aceptamos tener a Cristo, y Él hizo eso. Ese es el acto de amor más grande. Y también podemos ver a Jesús amando a su madre al final, cuando estaba en esa cruz, que le dijo a Juan que él sería el hijo de su madre y que cuidara de ella, porque él tenía ese amor a su madre, como dije, en la obediencia, pero ante todo él sabía que su misión era él tenía el plan de redención y tenía que llevarla a cabo. Y el plan de redención, podemos ver el carácter de Cristo que refleja el amor de todo. Y si nosotros no tenemos ese amor, nosotros no vamos a poder ser humildes o ser obedientes, como yo les dije. Y Cristo manifestó estas tres características de él mismo, de su Padre, en su vida a través de los ejemplos que les di, hermanos. Amén, amén. Qué bonito, Erika, esa parte que nos muestras de la sumisión de él, y claramente la logramos notar cada vez que él fue tentado también, Erika, por Satanás directamente, cuando él nunca respondió, no, escrito está, ¿verdad? Es parte de su sumisión, muy claro el ejemplo, Erika, de su amor, ¿verdad? Su amor por su madre, donde él procura también el bien de ella, y donde claramente se niega a sí mismo y dice, si puedes pasa de mí esta copa, pero él aceptó la voluntad de su padre. Gracias, Erika, por estos ejemplos tan bonitos. Hermana Santi, ¿cómo manifestó Jesús? Porque Jesús tenía también un carácter fuerte, pero ¿de qué forma lo manifestaba? Porque muchas veces nosotros confundimos, Santi, y yo soy una que, ¿verdad? Yo a veces digo, es que yo tengo un carácter fuerte, pero mi carácter fuerte no es carácter fuerte, mi carácter fuerte es mala crianza, y cuando se vuelve mala crianza, entonces ahí no está definitivamente el ejemplo del carácter de Cristo, no lo está. Entonces, ¿cuál era el carácter de él? ¿Cómo lo manifestó? Cuando tuvo que llamar la atención, porque Cristo tuvo que llamar la atención a sus discípulos, ¿cómo lo hacía? Realmente, si queremos ejercer influencia de cualquier tipo en nuestro entorno, se necesitan, a mi entender, los dos ingredientes que Cristo más utilizó a lo largo de su ministerio público en la tierra. Público y privado, porque también en el registro de su vida previa al ministerio público, él mostró rasgos de carácter de una extrema bondad. Tienen que haber dos ingredientes, a mi criterio, que son primordiales. En primer lugar, y el más importante de todos, amor. Amor. Si queremos influir en nuestro entorno, tendrá que ser siempre utilizando una actitud amorosa,
porque se trata de reflejar el carácter divino. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que es amor. Dios es amor, su esencia, su naturaleza es amor. Por lo tanto, si pretendemos emularle, tiene que ser utilizando el amor siempre y en cada uno de nuestros actos. Pero podemos ver en el ejemplo de Cristo que aparte del amor que Él utilizó generosísimamente a lo largo de sus 33 años de vida, utilizó otro rasgo muy importante, con firmeza, con autoridad. Porque si mostramos un amor blandengue, dudoso, cuando, por ejemplo, un hijo nos dice, mami, es que quiero esto, no, eso no, pero es que tal y cual, que no, y finalmente cedemos por amor, porque lo queremos tanto, es tan lindo, tan tierno, que toca nuestro amor, pero ese amor es un amor blandengue. Si ejercemos el amor sin autoridad, estaremos equivocados, estaremos errando. Cristo mostró amor, todo el amor del universo lo mostró a lo largo de su ministerio, pero lo hizo con firmeza. Llamó la atención a sus discípulos cuando lo tuvo que hacer, lo hizo con amor, pero con firmeza. Y tenemos una parte de su ministerio donde no solamente utilizó firmeza, sino que incluso llegó a la ira santa. Cuando entró en el santuario terrenal y vio a los cambistas comprando y vendiendo animales, las mesas llenas de dinero, pero su ira, su enojo, fue un enojo santo. Nunca se enojó cuando le agredieron a él, nunca. Nunca él mostró rabia, fastidio, impaciencia porque le insultaran o porque le ofendieran o porque le azotaran o porque le clavaran en el madero. No. La vez que él mostró su enojo, tirando las mesas de los cambistas, utilizando un látigo, fue porque estaban ofendiendo, estaban violando el lugar más santo donde estaba la Shekinah, donde el Padre se mostraba. Y su enojo fue porque estaban rebajando la importancia y la categoría de aquel lugar santo. Definitivamente, amor, mucho amor, todo el amor, pero con firmeza, porque si utilizamos el amor sin firmeza, lo estaremos utilizando erróneamente. Así pienso. Amén. Adelante. Amén, Santi. Santi, la firmeza que me hablas va acompañada de la justicia que él tenía en todo. Porque cuando me dices este ejemplo tan bonito, cierto, cuando él entra al lugar donde debería estarse reverenciando su padre, pero no es así. Es lo que entra a ser justicia, ¿verdad? Así. Llevó la justicia, la lleva con una firmeza. Eso es lo que nos dice, ¿cierto? Así es como yo lo veo, Mónica, totalmente. Amén, amén, amén. Justicia, firmeza y amor deben ir de la mano. Deben ir de la mano. Amén. Gracias, Santi. Hermano Mario, ahora le pregunto, ¿cómo manejó Jesús su yo? Porque él venía con una naturaleza de pecado, pero ¿cómo logra dominarla? ¿Qué es lo que él hizo en su vida para realmente su yo no saliera y fuera siempre manejado por un escrito está? Sí, hermana,
Me gustaría empezar con un versículo de la Biblia para poder darle vida a eso que voy a decir. Dice Juan 13, versículo 2 al 14. Nosotros sabemos que en este pasaje de la Biblia, Juan nos habla acerca de algo que sucedió, y eso es la cena del Señor. Los discípulos junto con su maestro estaban cenando, y Jesús en determinado momento se para, agarra, se acomoda las ropas, agarra una toalla y les empieza a lavar los pies a cada uno de sus discípulos, uno por uno. Y sabemos que hay uno que le dice: no, maestro, pero ¿tú cómo me los vas a lavar? Y la contestación de Jesús es que necesita ser hecho. Pero ¿por qué es esto? Le dijo Simón Pedro: Señor, no los pies solamente, sino también las manos y la cabeza. Porque Jesús le había respondido: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después de estas cosas. Pero Pedro le dijo, versículo 8, tú ciertamente no me lavarás los pies nunca. Jesús le contestó: a menos que te lave, no tienes parte conmigo. Hermanos, como podemos ver, las acciones de Jesús en su vida fueron siempre de humildad y de amor hacia su prójimo. En cada una de las cosas que él hacía, nosotros podemos ver ese amor, ese amor hacia su prójimo. En Camino a Cristo, página 120, párrafo 2, dice: muchos tienen ideas muy erróneas acerca de la vida y el carácter de Cristo. Piensan que carecía de calor y alegría, porque era austero, severo y triste. Para mucho toda la vida religiosa se presenta bajo este aspecto sombrío. Se dice a menudo que Jesús lloró, pero que nunca se supo que haya sonreído. Nuestro Salvador fue a la verdad varón de dolores y experimentando en quebranto, porque abrió su corazón a todas las miserias de los hombres. ¿A qué abrió su corazón, hermanos? A todas las miserias de los hombres. Tengo una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Cuándo ustedes han abierto su corazón a las miserias de los hombres? ¿Cuándo hemos abierto nuestro corazón en verdad, hermanos, a ayudar a ese nuestro prójimo? Dice, sigo leyendo, dice: pero aunque fue la suya una vida de abnegación, dolores y cuidados, su espíritu no quedó abrumado por ellos. En su rostro no se veía una expresión de amargura o queja, sino siempre de paz y serenidad. Su corazón era un manantial de vida, y donde quiera iba, llevaba descanso, paz, gozo y alegría. Era un manantial, hermanos. Un manantial para los demás. Donde quiera que iba, dice aquí, llevaba descanso, paz, gozo y alegría. Él no se guardaba nada para él, hermanos. Él le daba a los que conocía. Les daba descanso, les daba paz, les daba gozo, les daba alegría. Él se ofrendaba a sí mismo por los demás, hermanos. Se ofrendaba a sí mismo. Nuestro Salvador fue profundo e inmensamente fervoroso, pero nunca sombrío o huraño. La vida de los que le imitan estará, por cierto, llena de propósitos serios. Ellos tendrán un profundo sentido de su responsabilidad personal. Reprimirán la liviandad entre ellos, no habrá júbilo tumultuoso ni bromas groseras, pues la religión del Señor Jesús da paz como un río. ¿Qué es lo que da? Paz como un río.
Y esto me suena, como les había comentado, primero habla de manantial y luego lo habla de río. Y yéndonos a la Biblia, en Juan 4:7 al 14, Juan 14 dice: el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el estado de Michoacán hay un lugar, hermanos, donde el agua brota brota de la profundidad de la tierra hacia arriba, hermanos. Brota agua, mucha agua, hermanos. Agua que brota para el servicio de todos los que viven cerca de él y para los que no viven cerca de él. Como podemos ver, hermanos, Jesús nos da esa agua de vida, así como se la dio a la samaritana. Agua que no nos volverá a dar sed jamás, esa agua. Y Él vino a este mundo, hermanos, para entregarse a Él mismo, para que aquel que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué bendición, hermanos, poder saber que ese Hijo de Dios vino aquí no para Él enartecerse ni para Él venir a gozar las cosas del mundo, sino para entregarse en cuerpo y alma, hermanos, hacia su prójimo, para ser dado, porque el río, hermanos, porque el manantial no se queda agua para él mismo, fluye para los demás. Debemos de reflexionar en esto, hermanos, porque el manantial no se queda nada para sí mismo, sino que se da de completo. De igualmente nuestro Creador, cuando vino a esta tierra, hermanos, se dio para cada uno de los necesitados. Y podemos ver muchos ejemplos durante la vida, dentro de la Biblia, que nos habla acerca de cómo Él ayudó al necesitado. Aquel que llegó a Él pidiéndole su ayuda, Él estaba dispuesto a darles esa sanidad, darles ese cariño, ese amor con sus palabras. Porque no todo fue el que los curara físicamente, sino también espiritualmente, hermanos. Podemos ver que su yo fue vaciado y él estuvo para los demás. Así nosotros, hermanos, debemos vaciar nuestro yo para poder estar dispuestos a ayudar a nuestro prójimo. Que Dios los bendiga. Amén, amén, hermano Mario. Realmente saco a conclusión de esta última respuesta 3 cosas. 1, el Señor fue testimonio vivo. Claramente Él es una carta abierta, una carta leída, una carta que día a día debemos leer e investigar. Ahora, nosotros debemos ser esas cartas también, porque el pueblo que no conoce el Señor, nos decía la hermana Leina G. de Guay en Testimonios, tomo 4, nos va a leer a nosotros, va a leer lo que nosotros decimos, hablamos y creemos. Lo segundo y muy importante, amor y justicia, firmeza, nos decía la hermana Santi. Y ahora el hermano Mario nos aclara el hecho de que dejar de ser nosotros para vivir por los demás, para hacer por el resto. Y eso es una parte complicada y difícil que yo les voy a decir, hermanos, realmente no es tan fácil. Y aunque muchos traemos este don natural de que mi esposo siempre decía, Mónica, la mayor característica que usted tiene es que usted se quita lo que usted tiene para dar a los demás, pero también para eso hay que saber cómo hacerlo y qué no hacerlo, porque en ese quitarme lo hacía equivocadamente.
pero en el transcurso de 4 años trabajando con los chicos en la cárcel, he tenido que ir aprendiendo, bueno, pero ¿qué medida me pide el Señor? ¿Cómo realmente debo realizarlo? Voy a terminar leyendo nuevamente unos textos que nos regala la hermana Elena G. de White. Y dice así: en la justicia de Cristo, su propio carácter, sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que reciben como Salvador personal. El carácter de Cristo nos es impartido por medio de la fe, pero la fe realmente de cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Ahora nos dice, a un buen carácter no le afectan las crisis ni los fracasos. La fuerza del carácter consiste en 2 cosas, la fuerza de voluntad y el dominio propio. La verdadera grandeza, nobleza del hombre se miden por su poder de subyugar sus sentimientos, lo que nos decía Erika, y por el amor, y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarlo a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. A medida que nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, se irán eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien. Un carácter verdaderamente noble no se rebaja hasta sentirse ofendido por las acusaciones de sus enemigos. Refléjese el carácter y manifiéstese en la vida. Cristo está retratándose en cada discípulo. Dios ha predestinado a cada uno a ser conforme a la imagen de su Hijo. En cada uno, el longánimo amor de Cristo, su santidad, mansedumbre, misericordia y verdad han de manifestarse al mundo. Hermanos, hoy hemos hablado un poco sobre el carácter del Señor. ¿Cómo era? Realmente la Biblia nos retrata una verdad completa. En ella hay una carta abierta de cómo era la vida de Jesucristo, qué era lo que pedía. A mí me llama la atención claramente cuando el Señor le dice, si fueras hijo de Abraham, las cosas de Abraham harías. Bueno, si nuestro Padre es Jesucristo, no haríamos las cosas que Él hizo. Porque yo veo manifestaciones en mis hijos muchas veces y yo claramente digo, es hijo mío. Entonces, cuando ves manifestaciones en tu carácter que no son correctas, ¿de quién eres hijo? ¿Por qué el Señor no ha logrado transformarlas? Esa es una pregunta que no se la hago solo a ustedes, sino que me la hago a mí diariamente. ¿Por qué si esto que le entregué al Señor, porque ya me pesaba demasiado y se lo entregué completamente, Él lo agarró y lo eliminó, porque esto otro no lo ha hecho? ¿Será que realmente le estamos entregando al Señor esas malas manifestaciones de nuestro carácter, ese yo? Eso es algo, hermanos, que en el próximo panel vamos a tratar. Queremos ir en un orden. Yo creo que Dios es un Dios de orden y vamos a ir poco a poco abarcando cada pasito que el Señor nos permita y Él nos ponga en nuestra vida para poder, porque nosotros simple y sencillamente somos instrumentos. Nada bueno viene de nosotros, sino todo lo que sale de bien es del Padre definitivamente. Todo lo que viene bueno de nosotros es de Él, solamente de Él. Entonces, queremos ahora poder investigar esa parte. ¿Por qué no logramos soltar cosas de nuestro carácter? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a ese carácter? ¿Por qué el pueblo de Dios todavía se aferra a un yo? Yo les voy a decir algo, hermanos, definitivamente cuando Dios lo pone a hablar a uno, creo que los hermanos que están conmigo en el panel saben, muchas veces hablamos y al meditar uno se queda evaluando y uno dice, Señor, es a mí a quien quieres hablar.
Yo creo realmente que el Señor ha querido trabajar en mi carácter. Hay cosas que me salen a bien y yo digo gracias Dios porque te creo que me estás puliendo, pero hay otras cosas en que yo digo, ay Dios, ¿cómo soy tu hija tan rebelde? Realmente, hermanos, hoy día el pueblo de Dios debe dejar toda rebeldía. Yo, Mónica, y cada uno de los hermanos que están escuchando, que están siendo partícipes del panel, Erika nos contaba cómo a ella le costó la vez pasada dejar o entrar en razón de lo que el Señor le pedía, y entró en un momento de rebeldía. Pues así somos cada uno de nosotros. Pero la venida de Cristo es inminente, está cerca, y ha llegado el momento de tomar muchas decisiones. Ha llegado el momento en que nuestro carácter se vea pulido, en que seamos un reflejo vivo. Leía una vez que decía, en un solo día, como un abrir y cerrar de ojos, muchos serán transformados. ¿Pero por qué? Porque ven un pueblo fiel, ven una carta abierta, ven un testimonio. ¿Cómo vamos a llegar a hacer esto? Es lo que debemos indagar, estudiar, y lo que el Señor debe revelarnos. Pues de eso va a tratar el siguiente panel, si Dios así nos lo permite, nos permite llegar hasta el próximo sábado, y así como nos lo permitió hoy poder hablar un poquito sobre su carácter, y que podamos entender claramente que el cambio es acá, en la tierra, que el Señor manifestaba un carácter de amor, de justicia, de alegría, de quitarse el yo en oración, y lo manifestó y fue aprobado por muchos de sus discípulos, por ejemplo Abraham, obediente completamente, Daniel, un hombre entregado en oración, en comunión con Cristo. Bueno, ¿cuál es el espejo que hoy día nosotros vamos a reflejar al pueblo que no cree? ¿Qué es realmente lo que estamos reflejando, hermanos? ¿Estamos siendo testimonios? Porque así como cuando el Señor dice que cuando usted va a hacer una acusación necesita 3 testigos, ¿será que somos parte de esos testigos donde damos ejemplo de una vida en Cristo? Bueno, hermanos, cuidado porque también podemos con nuestras actitudes y nuestro mal carácter perder a una persona. Entonces vamos a seguir estudiando, escudriñando sobre el carácter, pero ahora sí, ¿por qué no podemos dejarlo? Voy a pedirle por favor al hermano Mario si nos puede dirigir en la última oración, y lo despedimos con el hijo de Mario, del hermano Mario, con un especial que nos tiene. Gracias, hermanos, y que tengan un feliz santo sábado, que el Señor los guarde grandemente. Hermanos, les pido que nos arrodillemos para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, permite que lo que se ha hablado en este día, Padre, pueda ser guardado en nuestros corazones. Que podamos reflexionar, Padre, y que podamos tomar decisiones, Padre, hoy. Hoy es cuando tenemos que tomar esas decisiones, no mañana, no pasado. Hoy, Padre, tenemos que tomar esas decisiones para no dejarte o utilizarte a ti, oh Padre, como la excusa del por qué no hemos cambiado. Sino que seas, Padre, tú, con ese amor, Padre, con esa misericordia que nos tienes, que estás dispuesto a esperar, Padre, ese cambio en nosotros, que estás dispuesto a ayudarnos, pero que tú necesitas, Padre, que nosotros podamos tomar esa decisión para vida eterna, que podamos tomar esa decisión y que podamos, Padre, ser semejantes a ti, y que podamos tener tu carácter hoy y siempre, Padre. Que podamos atesorar, Padre, las lecciones que tú nos has dejado, y que podamos caminar en este mundo, Padre, como una luz, así como tú caminaste. Te pedimos todo esto, Padre, no porque tengamos mérito alguno, Padre, sino en el amado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.